las lenguas. En el movimiento pentecostal no solamente hacen gran énfasis en el aspecto de la profecía y del apostolado, de que ya hemos visto de que solo hay 12 apóstoles y de que el aspecto del apostolado y también de los milagros, de esas señales, fueron de propósito para la nación de Israel. Pero también hay que ver esta noche el aspecto de las lenguas. Ahora, en las Escrituras, especialmente en el parte del Nuevo Testamento, vemos solo mencionado en Marcos capítulo 16, el versículo 17, en el libro de Hechos capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19, y en el libro de 1 Corintios al versículo 12 al 14, que Pablo da mucho aspecto de las lenguas ahí en la iglesia de Corintios. La única lugar es donde encontramos mención ahí del aspecto de lenguas. Pero antes que vemos el propósito y de esos aspectos de las lenguas, tenemos que dar definición, porque el parte de la definición es donde hay, ya al inicio hay un gran casmo con el movimiento carismático. Porque cuando ves con el movimiento carismático, cuando ellos hablan ahí de lenguas, es un idioma de que no puedes entender. Muchas veces están diciendo una palabrería de que ellos quieren entrar como en un trance, podemos decir, de un aspecto estética, y aún de la enseñanza de que dan en las escuelas, porque sí tiene escuelas de esto, de que dicen, ni piensas de las cosas, y aún de que quieres entrar en un estado de que su mente está separada de lo que estás diciendo. Pero en las Escrituras, cuando vemos los aspectos de las lenguas, quiero que vemos y vamos a estar viendo que la definición tiene que ver con idiomas. En Hechos capítulo 2, que es el gran parte de que van ahí en el movimiento pentecostal, y aún vemos aquí de los aspectos de las lenguas. Y quiero que vemos de que cuando la Biblia habla de lenguas, no es de un idioma, como ellos dicen, angélico. Ahora es interesante, cuando ves los ángeles, que los ángeles son un mensajeros, esa es la definición de ángel, ves de que ellos no hablan en un idioma diferente. Cuando ellos van y dan el mensaje, están hablando el idioma de que entiende la persona. No están hablando en un idioma ajeno. De igual manera, con esto de los idiomas, de que vamos a estar viendo de que el propósito de los idiomas fue para la nación de Israel. Porque eso es otra señal. Recuerda que los judíos demandan una señal. Y vamos a estar viendo esto. En Hechos capítulo 2... vamos a ver aquí de que las lenguas siempre fueron aspectos de idiomas conocidos. Miren el versículo 6. Vamos a ver en versículo 5, Hechos capítulo 2, el versículo 5, y dicen, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, porque habían sido esparcidos bajo el Babilonia. Entonces los judíos ya han sido esparcidos por muchas partes de todo el mundo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, esto fue el milagro de que estaba pasando en el día de Pentecostés. De lo que estaba pasando es que Pedro y otros estaban predicando, estaban dando enseñanza, y él estaba hablando en su idioma natal, y de llegar lo que él estaba diciendo a los oídos de las personas, y está diciendo, ¿cómo es que te escuchamos en nuestro idioma? Y dice que cada uno les oye hablar en su propia lengua. Entonces, esto fue un milagro y un señal para estos mismos judíos. Y los aspectos de las lenguas son idiomas conocidas.
Igual Pablo va a estar hablando, una gran exposición de que tenemos en las lenguas, va a estar en 1 Corintios 14, no sé si vamos a llegar ahí esta noche con el tiempo, pero Pablo habla de que el propósito también de las lenguas fue de la edificación de la iglesia. Y él dice, ¿de qué uso hay si nadie entiende lo que está diciendo? Entonces él dice, debe haber un intérprete para alguien interpretar. Entonces, por ejemplo, cuando viene alguien de los Estados Unidos, ¿qué uso hay si esa persona se viene para predicar y predica en inglés y nadie entiende inglés? No hay ningún uso ni edificación. Entonces Pablo dice, hay que tener alguien que interprete, que va a decir, que va a cambiar eso para que entiendan a la persona, y fueron un máximo de 3 de que él dijo. Porque también un aspecto de que Pablo dice al final de 1 Corintios 14, de que él dice que todo sea en la iglesia, que las reuniones sean en orden. Que no debe haber un caos o un desorden. Ahora, muchas veces cuando yo veo los servicios de los pentecostales, veo a cada diferentes grupos que están ahí bailando y corriendo, andando y todo, y Pablo menciona de eso, de que él dice, mire, si haces tal cosa, cuando alguien de afuera va a entrar, va a decir, estas personas son locos. Y justo eso es lo que pasa hoy en día, que el mundo incrédulo ve eso y le dice, ¿qué está pasando aquí? Y aún ellos piensan, están endemoniados esta gente, porque no es un buen testimonio. Entonces, vemos de que son idiomas. Vamos a seguir aquí en el versículo 7. Dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces están predicando y ellos dicen, pues estos son galileos, han estado aquí todo su tiempo, sabían de que fueron galileos. Y están asombrados de que ellos dicen, pues yo lo estoy escuchando en mi idioma natal. Y el otro dice, yo también. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Entonces vemos aquí los lugares donde vinieron y hay muchos diferentes idiomas de que está mostrado aquí. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como proselitos. Entonces vemos ahí los diferentes idiomas y cada uno estaban atónitos porque ellos dijeron, mire, estamos escuchando él en nuestra propia idioma. Porque eso es la definición de las lenguas, y voy a mostrar más de esto cuando digamos de ver otras cosas, de que eso fue el propósito y aún de las señales del aspecto de las lenguas fue para los judíos. Ahora, vemos también, vamos a ir a 1 Corintios 14, porque vamos a estar ahí, si ponen ahí su dedo en 1 Corintios 14, sí vamos a ir a ciertas áreas en el Antiguo Testamento, pero vamos a tener que ir aquí a 1 Corintios 14, por aquí Pablo da mucha enseñanza a la iglesia de Corintio, porque ellos estaban usando mal, estaban haciendo mal uso de las lenguas. Y ellos aún estaban haciendo cosas estáticas de que podemos ver Pablo de hablar. Y Pablo habla de que el propósito de las cosas de que ellos estaban haciendo fue para la edificación. Voy a leer 1 Corintios 14, empezando los versículos 12 al 9. Ahora, todo el capítulo habla ahí de las lenguas, pero quiero que vemos el parte de la edificación. Dice el versículo 12 de 1 Corintios 14, dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora, eso es un punto muy importante,
Porque hay muchos testimonios de personas de que ellos hablan de hablar en lenguas y siempre hablan de un beneficio de sí mismo, de que da un efecto emocional, de que ellos dicen, siento más cercano a Dios. Yo recuerdo de hablar a una chica de que ella fue a una iglesia pentecostal y ella dice, ay, pues yo me siento más santa, más limpia. Pero dice aquí claramente Pablo que el propósito más que todo de que tiene que ver con las lenguas es para la edificación de qué? De la iglesia. Y de que fue un aspecto de que debe ser parte dentro ahí de la misma iglesia. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Entonces, ellos estaban teniendo este aspecto estética de decir cualquier cosa. Y el Pablo dice, mire, si alguien está hablando en un idioma que nadie entiende, de que hay alguien que interprete, porque el uso de esto es para la iglesia. Y la cosa que es interesante, cuando ves mucho de videos o de las personas hacer de las lenguas, casi mucho suena lo mismo. Tiene el mismo cadencia, tiene el mismo aspecto de que dicen porque es una cosa que enseñan a una cosa psicológica. Y aún si le preguntas, pues, ¿qué significa? A uno le dice, no sé. Pues, ¿qué edificación tiene para ti? Pero yo me siento más cercano a Dios. Pero, ¿qué fue que dijiste? Versículo 14, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y aun esa palabra lengua es una palabra griega que puede significar el órgano de lengua o un idioma de que le está hablando. Y él le está diciendo de que todo el propósito tiene que ver con el aspecto de edificar. Ahora, Pablo también da otro propósito que no solamente es para la edificación, pero también de que es un aspecto de el juicio de que va a venir a Israel, demostrar de que juicio viene a la nación de Israel. Y esto fue aún profetizado. En el Antiguo Testamento vemos una mención de lenguas en Deuteronomio 28. Ahora, en Deuteronomio 28, va a decir aquí sí que cuando la nación de Israel ve y escucha idiomas ajenas, es porque ellos están bajo juicio de Dios. Deuteronomio 28, los versículos 45 al versículo 51, dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas.
y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra de ti una nación de lejos, el extremo de la tierra, que vuelve como águila nación, cuya lengua no entiendes, cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrás respeto al anciano, ni perdonará al niño. Entonces él dice ahí de que van a traer un idioma de que no traes. También vemos en Isaías, aún Pablo va a citar Isaías 28. Isaías 28, los versículos 7 al 13. Dice, pero también estos erraron con el vino y con sidras de entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y ahí él está hablando ahí del futuro, de que va a decir que voy a hablar a este pueblo. Y vemos de que cuando está mostrado esto a la nación de Israel, vemos de que las lenguas es un caso de juicio. En Génesis 11 vemos el Torre de Babel, de que hay ahí de cambiando ahí los idiomas. Pero eso fue que un juicio al ser humano. Entonces los aspectos de que vemos de que Dios usa ahí con los idiomas, fue un aspecto de que fue un juicio, un señal de juicio y destrucción para los judíos. Y fue una señal para los gentiles de que no creyeron. Pero vemos la regulación de que Pablo habla aquí de que tendría que ver ahí con las lenguas. Entonces vemos de que había un propósito para las lenguas. Y más que todo las lenguas fue un señal, y vimos en los aspectos de las profecías, que los judíos siempre quieren una señal. Y cuando vemos en Hechos aspectos de los idiomas, fue un señal a los judíos que iba a venir destrucción, pero también de que el evangelio estaba siendo abierto también a los gentiles, para que ellos ven eso. Pero vamos a ver 1 Corintios 14, los versículos 26 al 28. Y vamos a ver aquí unos requisitos para los que van a hablar lenguas. Dice en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahora él dice ahí bien claramente, y vimos en los versículos anteriores de que él dice, ¿qué beneficio hay cuando alguien está hablando un idioma ajeno y nadie entiende cómo va a edificar? Y él dice en términos bien claros que cada cosa que pasa dentro de la reunión de la iglesia debe ser para edificación. Y en el versículo 40 él dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, eso es como debe ir las reuniones en la iglesia. Y él está hablando del orden de que debe pasar en la iglesia. Y el propósito de venir y nosotros unirnos
es para la edificación del uno el otro en el conocimiento de la palabra y en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué aprende alguien de las cosas de Dios cuando alguien está hablando en un idioma que nadie conoce? No hay edificación. No está ayudando a nadie. Entonces dice ahí el versículo 26, hágase todo para edificación. 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Entonces, tenían que tener alguien que va a interpretar, y en el aspecto del orden, uno tenía que hablar, y el otro iba a dar esa interpretación. No podrían estar hablando de la misma vez. Ahora, yo les voy a decir, cuando yo veo muchos servicios carismáticos, no voy a poner el adjetivo de en orden. Porque todo se está pasando aquí para allá que ni sabes qué está pasando. Es un caos total. Pero además, no hay interpretación, que alguien no está interpretando lo que está diciendo con ese idioma. Y él dice ahí, tienes que tener a alguien que va a interpretar. El versículo 28. Si no hay intérprete, cae en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios. Entonces si no hay nadie que pueda interpretar, ¿qué dice? No debe decir nada. Entonces vemos que este aspecto de las lenguas que está trabajando hoy en día no es bíblico. Pero hay otra parte de que vemos claramente aquí en la Biblia, pero también tienen un problema histórico, hermanos. Primero de Corintios es una de las cartas más tempranas de que tenemos aquí de Pablo. También en Hechos vemos ciertas partes de que Pablo en la jornada de sus peregrinaciones, el aspecto de lenguas. Pero no vemos Santiago, no vemos Pedro, no vemos ninguno de ellos de hablar de este aspecto de lenguas. No lo hablan, ni dan ningún aspecto de nada que podemos decir de que muestra de esto. Y la cosa es de que Pedro sí dice que el propósito de que debemos estar unidos es para ministrar los unos a los otros. Él aún dice que los dones, siempre quieren hablar de los dones, los pentecostales. En 1 de Pedro, capítulo 4, el versículo 10, él dice esto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrélo a los otros como buenos administradores del multiforme gracia de Dios. Entonces hay que hacer esta pregunta. ¿Cómo es que esto va a ministrar? Porque Pablo dice hay que edificar. Si alguien está hablando una palabrería, ¿cómo está edificando la fe de otro? Cuando yo leo los testimonios de personas que hablan ahí en lenguas, siempre es un beneficio propio. No es un beneficio para la otra persona. Porque la otra persona no entiende lo que está diciendo. Y más que todo, especialmente al mundo incrédulo, ellos lo ven y creen que la persona es loca. Y Pablo aún habla de eso. Dice en el versículo 22 de 1 Corintios 14, él dice, así que las lenguas son por señal. Ahora vimos que señal para los judíos porque han rechazado a Cristo. Y aún mire el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces Pablo mismo está como viendo los problemas que estamos viendo hoy en día, de que todos están hablando aquí de lenguas, todos están haciendo todo, y él dice que si viene un incrédulo o indocto y que viene, que va a decir, esta gente son locos. Y el mundo incrédulo, sabes que burla de ese aspecto de que dice que es cristianismo.
Y vemos históricamente este aspecto de que ellos dan la definición de lenguas, ha sido algo de que empezó más que todo en los años 1900. Unos 300 años después de Cristo había un grupo de herejía de que ellos estaban haciendo estos ataques y aún de hablar de lenguas, pero fueron vistos como un secta falsa. El otro desde que encuentras un poco es con un grupo en los años 1700, pero también fueron un grupo bien pequeño y aún lo vieron como bien locos. No es hasta de que vemos en 1920 de que realmente se engrandece este aspecto. Entonces hay la pregunta, ¿dónde estaba todos esos años antes el aspecto de lenguas? ¿Por qué recientemente está poniendo grande? ¿Por qué todos esos años, si fue parte de todo, por qué no tenemos récord de nada ahí del aspecto de las lenguas? Y vemos más con muchas de las personas que escribieron de los años después, muchos tienen por gran estima un teólogo Agustín, de que él, los años 400, 500 después de Cristo, y mucho de lo que ven de ortodoxia y otras cosas lo ven ahí de Agustín. Y él dijo, se ha cesado los aspectos de las lenguas, y él aún tenía la misma definición. Entonces, vemos de que hay regulaciones de que tenía que pasar con los aspectos de las lenguas. Y la cosa es que hoy en día no está pasando. Y además, no es como Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden, y no cae bajo la definición de que vemos hoy en día. Muy bien, vamos a tener nuestro tiempo de oración.